gobernador, que usted nos describa a estas alturas, luego de esta cantidad de protestas que se han registrado en el país, ¿cómo está la situación desde su punto de vista? ¿Cómo la ve? Bueno, Luis, la situación yo la veo complicada, muy tensa. Mientras hayan problemas en nuestro país, que hay infinidad de problemas, van a haber razones y miles de razones para protestar. Cuando tú tienes un gobierno que no da respuesta, si tú estás en una comunidad y esa comunidad pasa 2 días sin luz, ¿qué hace el pueblo? Lanzarse a la calle a protestar. Si tú vas a una comunidad y esa comunidad, por ejemplo, hay una cola de 2-3 horas para comprar el gas doméstico y bueno, y ese surtidor allí se termina el gas, el país como el nuestro, que tiene una de las reservas de gas más importantes del planeta, ¿qué hace el pueblo? Deja de cocinar. Bueno, protesta. Y el gobierno, lejos de atender la problemática, lejos de escuchar, cree que esto se resuelve con represión, con detenciones. Si bien tú has tenido digamos, las protestas han estado en sectores de clase media, muy en la clase media, a pesar de que lo has visto allí, no quiere decir que los sectores populares, que el pueblo que vive en nuestros barrios esté contento. Hay una profunda situación de insatisfacción en nuestro país. Probablemente el 80% de los venezolanos consideran que la situación económica es negativa. Ante un escenario como eso, ¿cuál es el panorama? Bueno, un panorama de conflicto incierto, unas condiciones que cada día pues se parecen mucho a las condiciones que hubo en el Caracazo hace ya 25 años. Son situaciones, esta semana se dio la peor devaluación de nuestra historia, de nuestra moneda, una devaluación, estamos hablando de 700%, perdió valor el bolívar. Bueno, pasamos a tener el segundo salario mínimo más bajo de nuestra América Latina, solamente superados por Cuba. Una situación muy, muy difícil. Ahora, discúlpeme, eso igual, ¿él está bien así? ¿No está muy de perfil? ¿O quiere que se ponga un poco más de frente así, viéndome a mí? Ok. Exacto, un poco más de frente, sí, me preocupaba eso. No, tranquilo. Creo que se van a... Ok, y que acuérdense, puede mirar a la cámara. Tranquilo, tranquilo. La segunda pregunta, gobernador, y tiene que ver precisamente con las protestas. Hay gente que ha criticado a Enrique Capriles por su posición frente a las protestas. Entonces, queremos conocer claramente cuál es esa posición que usted tiene frente a las últimas protestas que se han dado en Venezuela. Mira, Luis, yo reivindico la protesta pacífica, es constitucional, está en el artículo 68 de nuestra Constitución. Lo que yo creo que la protesta, y que ha sido mi observación desde el primer momento, la protesta no podemos permitir que se convierta en violenta. La protesta, si solamente se limita a pedirle a Maduro que se vaya, creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Porque ¿por qué queremos que se vaya Maduro? Más allá del tema de la elección del año pasado y la discusión que hay sobre ese proceso electoral que terminó en instancias internacionales ante la situación de indefensión que nos encontramos por el secuestro de los poderes que hay en nuestro país por el partido de gobierno. Eso terminó en instancias internacionales. Ese debate nadie ha dicho que murió. Ese debate está allí y eso siempre va a estar allí. Pero ¿por qué queremos cambiar de gobierno? ¿Por qué queremos que Nicolás Maduro renuncie o que se cambie este gobierno? Porque tenemos la peor inflación del mundo, porque tenemos una situación de escasez que probablemente nunca habíamos vivido, no solamente en los alimentos, sino en los materiales de construcción, en las medicinas, en los repuestos, en caucho, donde tú quieras hay escasez. O sea, en cualquier sector económico de nuestro país en este momento hay escasez. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso golpea la vida diaria de los venezolanos. Esas son razones para cambiar de este gobierno. Entonces yo creo que hay un cortocircuito entre el contenido que debe tener la protesta para que sume y el contenido que algunos sectores le han querido dar a la protesta. No quiere decir que sea un delito, pero podemos tener diferencias en cuanto al contenido y el planteamiento. Yo creo que para poder lograr el cambio hay que sumar al pueblo
que viven en nuestros sectores populares, en nuestros barrios, hay que incorporarlo, hay que convencer a muchos que hoy están descontentos pero que no terminan de sumarse a la alternativa, quienes queremos un cambio en el país, y eso pasa por llenar la protesta de contenido y no permitir que la protesta el gobierno la simplifique o la desvirtúe, o que algunos de buena fe caen en, por ejemplo, las barricadas no suman a nadie, y creo que, bueno, no podemos repetir errores que fueron muy costosos en el pasado y que, lejos de generar un cambio en el país, lo que hicieron fue atornillar al gobierno. Ahora, hay venezolanos que piensan, y en eso estoy yo, que usted, como lo dijo una vez, ha dejado el pellejo en este proceso. Pero hay otros venezolanos que piensan que usted ha sido, por llamarlo de alguna manera, blandengue frente al gobierno. Mucha gente se pregunta, bueno, y en todo esto, ¿dónde está Capriles? ¿Qué le diría usted a esos venezolanos? ¿Dónde estoy? En los barrios, Luis, sumando, haciendo el trabajo de hormiga en el que yo creo. Yo pasé por cárcel, he pasado por procesos judiciales. ¿Cuántos obstáculos no se nos han generado en la construcción de esta fuerza? Hemos tenido que sortear escenarios de violencia. Han tratado de, bueno, cuántas cosas no han tratado, incluso hasta de agredirnos, atentar contra nosotros, y ahí estamos haciendo el trabajo que, en mi opinión, es el que nos permite un cambio en este país, porque yo creo que dos mitades no hacen un país. Yo estoy en el proceso de construir una fuerza que no sea el 50% o el 51%, sino que sea una fuerza que permita que todos los venezolanos, sobre la base de nuestros problemas, podamos encontrarnos, y cuando vemos el descontento, la insatisfacción que alcanza niveles de 80%, ¿por qué no plantearnos la construcción de una fuerza que sea el 80% del país y no limitarnos a hablarnos a nosotros mismos, los que estamos, digamos, luchando hace muchos años en esto, sino tener la posibilidad de que, frente al caos que vive nuestro país, yo creo que es una gran oportunidad de incorporar a nuestro pueblo, que fue seguidor de la causa del presidente Chávez, que hoy está insatisfecho y que quiere escuchar de nosotros un planteamiento de contenido, algo que le permita decir, bueno, el proyecto que nos están presentando es mejor que lo que hoy existe en el gobierno. Y discúlpeme que le vuelva a insistir, porque es que mucha gente me lo dice, gobernador, y dice, bueno, pero ¿dónde está Capriles? Mira cómo está el país, la crisis política, la gente está en la calle, bueno, Luis, y dice, ¿dónde está Capriles? Bueno, ¿dónde está el liderazgo de Capriles? Yo estoy en la calle. Que existan medios de comunicación que tengan la prohibición de divulgar nuestro mensaje, probablemente la persona sobre la que pesa la mayor censura desde el punto de vista de la información, de divulgar un mensaje en este momento en nuestro país, soy yo. Bueno, contra eso tengo que lidiar también. Tengo meses lidiando contra eso, contra la radio, que la llaman para presionarla, para amenazarla, que la van a cerrar si divulgan un mensaje de Capriles, o el canal de televisión donde todos los días, cuando sale una noticia, llaman a tratar de censurar la noticia, la información que yo pueda querer dar. Yo estoy construyendo una mayoría, Luis. Sigo creyendo que la mayoría, que el peor error es creer, y sobre todo es un mensaje a la clase media. La clase media no es la mayoría del país. Y yo siento que la clase media muchas veces no quiere ver que hay otro país grande que sufre, con el cual no tiene comunicación, que es ese país que necesitamos, que se pueda encontrar con la clase media, porque yo creo que no es excluyente. La clase media se puede encontrar con los sectores populares, porque además creo que los problemas nos dan la oportunidad de unirnos a todos, y sobre la base de eso es que estamos construyendo. Yo no soy, ni creo en salidas violentas, ni creo en cambios que se logren por vía de la violencia. Para mí lo que se logra con la violencia solamente se puede defender con la violencia. Creo que este gobierno es especialista en generar caos y en generar violencia, y creo que durante estos años el proceso de aprendizaje nos ha permitido entender, asimilar que para tener un cambio no es suficiente lo que pueda estar a tu lado, sino que necesitas ir a buscar a otros, incorporarlos en tu mensaje de cambio, incorporarlos en tu fuerza del cambio, para que ese cambio que se va a dar
permita tener la fuerza y el piso lo suficientemente sólido para que no dure 48 horas. Hay quienes piensan que usted hizo un pacto con el gobierno de Maduro. Bueno, mira, quienes piensan eso, Luis, nunca han estado conmigo. El que diga que yo he traicionado o que pacté, nunca estuvo conmigo. Yo siento que aquí hay personas que no solamente les interesa que se mantenga la polarización, gobierno alternativa, sino también les interesa que en el seno de la propia oposición haya polarización. Aquí tratar de venir ahora, que es que hay una oposición valiente y hay una oposición que no es valiente, el que alguien nos haga, yo respeto todas las críticas, Luis, pero que alguien me haga un señalamiento, que es que hay un pacto o es que aquí nosotros no hemos, no estamos comprometidos. Yo creo que ahí está nuestro testimonio, nuestro esfuerzo de vida, hemos dejado el alma para que este país cambie, y el que diga eso nunca estuvo con nosotros. Eso se escondió detrás de la construcción de una mayoría que logramos gracias a un esfuerzo. Pero yo veo que algunos se tiran al suelo, que ahora quieren ser más, como dicen, más papistas que el Papa, que dicen ahora que no defendimos el resultado de las elecciones cuando eran los primeros que decían que no había ningún tipo de oportunidad de ganar el año pasado y que se quedaron de brazos cruzados cuando los sorprendió el resultado electoral. Y después trataron de salir, como dicen, a verse o a fotografiarse, como diciendo que estaban en la construcción de ese camino, de ese cambio, y nunca lo estuvieron. Bueno, esa es la política también. Última pregunta, ¿y su posición, gobernador, frente a lo que le pasó a Leopoldo López, lo que le está pasando a María Corina Machado? ¿Cuál es la posición del gobernador? Bueno, mira, de rechazo, para mí esas son decisiones fascistas que está tomando el fascismo, el que habla el gobierno. Ahí está, las decisiones fascistas. No solamente el caso de Leopoldo López, de la diputada María Corina Machado, sino de 2 alcaldes que fueron enviados a la cárcel, sentenciados en juicios típicos de una dictadura. Juicios de estos expresos, típicos del nazismo, de la época de los nazis, como se hacían los juicios estos sumariales, juicios expresos, gravísimos, porque además no solamente la condena sobre la base de hechos que no cometieron, sino además el haber, como dicen, revocado el mandato, lo que el pueblo decidió con su voto. Un grupo de jueces en un tribunal se atribuyeron el derecho de ellos pasar por encima de la voluntad que el pueblo expresa con su voto. Probablemente de las cosas más aberradas que hemos podido ver en materia judicial, de tantas que se han visto, pero estas probablemente sean de las peores que han ocurrido durante todos estos años. Y a eso súmale los estudiantes que están detenidos, súmale a eso todos los procesos judiciales que han sido abiertos, súmale a eso las torturas, súmale a eso la prisión del comisario Iván Simonovic, que toda Venezuela sabe que es inocente, va a cumplir 10 años en la cárcel. Bueno, una situación, escasea también la justicia, y algo que merece nuestra condena, nuestro rechazo, y que esto además sirva para darnos más fuerza, para construir ese cambio, para sumar voluntades, porque sé que hay muchos compañeros, muchos hermanos que puedan estar políticamente en otra acera, pero que rechazan todos los atropellos y todos los abusos, porque ese no es el país que quisieran que se construya. Sigue dejando el pellejo y sigue siendo siempre de la oposición venezolana. Mira, oye, nunca ha sido mi agenda. A mí no me quita el sueño ser presidente, Luis. Nunca ha sido esa mi agenda. La vida nos ha ido trayendo a donde estamos. Y mi proyecto es el país. Mi proyecto no es... Si fuera una ambición personal la que prevaleciera en nuestro proyecto, te aseguro que muchas cosas, de repente, muchas acciones nuestras no fueran desprendidas como hemos demostrado que son. Porque nuestras acciones es lo que demuestran que esto es un proyecto colectivo, que se llama, por supuesto, Venezuela, que es nuestro... Eso es lo que nos quita el sueño. A mí lo que me quita el sueño es cambiar, para mí, el mejor país del mundo, que es Venezuela.